Bueno, en esta segunda parte del video vamos a trabajar con algunas tablas extraídas del texto de Rosemary Todd sobre la industrialización en América Latina, que es parte de las lecturas sugeridas para el curso. El primer cuadro que vamos a analizar se llama América Latina, participación del sector manufacturero en el PBI, 1950-1990. Vamos a analizar un poquito qué significa. Primero que nada, lo que trabajamos es la importancia que tiene la industria en el conjunto del PBI, partiendo de porcentajes. Analicémoslos con el caso argentino, que es el que veníamos trabajando hoy. Cuando vemos la participación de la industria argentina en 1950, encontramos que representa el 21,4% de su PBI. Mucho es poco, bueno, eso puede depender, no lo sabemos porque tenemos que compararlo con otros países para poder eh, identificar si es una magnitud importante, habría que verlo con las naciones más industrializadas, pero de momento lo que nos interesa es la evolución histórica de la industria, por lo tanto hay que comparar a Argentina con sí misma. Y cuando vemos 1960, estamos ante un PBI argentino más grande y aún así la participación de la industria en el PBI aumenta. Eso quiere decir que la industria crece a un ritmo mayor que el del PBI. Y si vamos a 1970, que a 27,5 de vuelta de un PBI más grande, es decir, que la industria está creciendo a ritmos superiores de la economía en su conjunto. Sin embargo, ya en 1980 no ocurre lo mismo. Pasamos a un 25% y en 1990 a 21,6. Esta es la etapa de la desindustrialización producto del agotamiento del modelo. Si miramos otros países, el caso más emblemático es el de Brasil, con 1950, un nivel de industrialización relativamente similar, aunque un poquito superior a la Argentina en ese contexto, pero que pega un salto mucho mayor ya en el 60 y sigue creciendo, 1970 32,2, y alcanza su máximo en 1980, previo a la crisis de la deuda del 82, con casi un tercio de la economía brasileña proviene de la industria. Y ahí nos estamos acercando a un comportamiento similar al de las naciones más industrializadas, que tienen un porcentaje del sector manufacturero en entorno entre el 30 y el 45% del PBI. Ustedes habrán visto en el teórico y en las lecturas que la industrialización brasileña, más allá de su intensidad, tiene unas cuantas limitaciones, por lo tanto, no es necesariamente comparable con la industrialización japonesa, europea, norteamericana, pero sí en cuanto al grado de industrialización que tiene la economía, es decir, al aporte que hace la industria a el conjunto de la economía. En otros países observamos tendencias muy similares, obviamente, eso sí, partiendo de valores mucho menores, es decir, Colombia, México, Perú y caso de Venezuela, de que la industria, el sector manufacturero pesa mucho menos en la economía. Aún así, en todos ellos observamos, por lo menos hasta 1970, un crecimiento sostenido de la importancia de la industria. El siguiente cuadro que quiero que analicen es la participación del sector informal urbano en la población económicamente activa, comparando los valores de 1950 con los de 1970. ¿Por qué? Porque esto nos da una mirada interesante sobre cómo se da la industrialización en la región. ¿Qué quiere decir esto? Participación del sector informal. Estamos hablando del el conjunto de la población económicamente activa, es decir, con la edad para trabajar y desempeñándose en unas funciones. Si miramos a Argentina, casi el 10% de la población económicamente activa lo hace de manera informal, es decir, por fuera de los circuitos formales de empleo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo varía? Bueno, justo en el caso argentino la variación es nula, es decir, son valores tan similares que se puede decir que la variación es cero. Sin embargo, lo que se observa en la mayoría de los países, con una par de honrosas excepciones, es que a pesar del crecimiento de la industria,
el sector informal aumenta en casi todos los casos. Es decir, gente que no encuentra trabajo en esta industria creciente. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay dos fenómenos que nos permiten una aproximación. Por un lado, la población latinoamericana en esta época crece a sus mayores tasas históricas. Es decir, la tasa de natalidad de América Latina en esta época es la más alta de su historia. Por lo tanto, la población crece a un ritmo muy grande. Y a esto hay que sumarle otro fenómeno, que es el crecimiento de la migración campo-ciudad. Y como en la época del modelo agroexportador había una enorme migración, pero solo algunos países latinoamericanos de inmigrantes europeos que venían a establecerse aquí, en este periodo lo que observamos es, producto en general del estancamiento del sector agropecuario, una expulsión de gente del campo, se radica en las ciudades, atraídas por la creciente demanda de empleos industriales que se pagan más y mejor que en el campo. Sin embargo, la industria no logra crecer al mismo ritmo que el excedente de población y por lo tanto buena parte de la población urbana latinoamericana va a tener que refugiarse en la informalidad y en la precariedad. También eso explica cómo en esta época crecen las ciudades, sobre todo los grandes cordones industriales, pero con sus villas periféricas en asentamientos y en condiciones de mucha precariedad y de pobreza, a diferencia del crecimiento urbano que vive en las regiones industriales en la misma época. Y para finalizar, la tercera tabla que queríamos ver es, bueno, en las etapas finales de industrialización, los países intentaron, con mayor o con menor éxito, promover las exportaciones industriales, es decir, tratar de transformar la estructura productiva. Ahí hemos visto que en el caso argentino, si bien habían logrado, no habían logrado la transformación general, vemos que hay cierto cambio de cualquier manera. Esto lo podemos ver de varias maneras, por eso que tenemos diferentes columnas para analizar distintas variables. Así que vamos a por ellas. De vuelta con el caso argentino. Eh, Aquí tenemos 3 años, que son 1960, 1970 y 1975, para ver la evolución de las exportaciones. Y aquí tenemos tres columnas. Vamos a aplicar la primera. En primer lugar, lo que tenemos aquí son las exportaciones de la industria en millones de dólares. Es decir, que Argentina en 1960 exportó bienes industriales por valor de 44 millones de dólares. Y si lo miramos en la columna siguiente, eso representa el 4,1% de las exportaciones. Es decir, que esos 4 millones de dólares no es la gran cosa. Estamos hablando de que el 95% de las exportaciones argentinas siguen viniendo básicamente del sector agropecuario. En 1970, las exportaciones pegan un salto muy grande a 245 millones de dólares de bienes industriales, y también su importancia en el conjunto de las exportaciones, porque pasan a ser prácticamente el 14% de los bienes exportados. Hay una cierta transformación, pero seguimos bastante limitados. En 1975, ya el año previo al golpe de Estado en la Argentina, pega el salto, se triplican las exportaciones industriales a 717 millones de dólares y son casi la cuarta parte de las exportaciones. Acá lo podemos mirar de dos maneras. Siguiendo la mirada de Lucchini, este 25%, casi 25%, sigue siendo insuficiente. Es decir, en líneas generales, 3 de cada 4 dólares que entran a Argentina siguen viniendo del sector agropecuario y 1 de cada 4 vienen de la industria. Sigue sin ser suficiente la transformación productiva. Si lo miramos desde la evolución histórica, Argentina pasa del 4 al 25%. Es un avance bastante importante. Entonces depende de la mirada que hagamos, las conclusiones que podemos sacar, y de hecho ambas son válidas a la hora de trabajar el tema y a la hora, bueno, que ustedes tengan que dar alguna explicación en torno a una pregunta que está en un parcial o en el examen. La tercera columna, lo que me indica acá es las exportaciones como porcentaje del PBI. ¿Y qué me dice esto? Bueno, básicamente es la importancia que tienen las exportaciones en respecto al tamaño de la economía. Y lo que observamos es un fenómeno curioso, porque
mientras que las exportaciones, el monto total de exportaciones representa casi un 8% del PBI en 1960, en 1970 aumenta a 9,2, un ligero aumento, no muy significativo, y luego incluso cae a un 7,2. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que el aumento de la economía interna, o sea, del PBI, sector doméstico de la economía, las exportaciones también son parte del PBI, pero el aumento de la economía interna es mayor al aumento de las exportaciones. Es decir, esto nos muestra que la economía argentina, en los últimos años de su proceso de industrialización, a pesar de que veíamos acá un crecimiento de las exportaciones manufacturadas, en general el grueso de su crecimiento económico se centraba hacia adentro, hacia el mercado cautivo que veíamos en el video anterior. Vamos a compararlo con Brasil, que es el otro gran ejemplo de esta época. Brasil, fíjense una cosa, en 1960 tenía unas exportaciones industriales muy, muy pequeñas, de apenas 28 millones de dólares para el tamaño de ese país, y que además representaban apenas el 2,2% de sus exportaciones, es decir, prácticamente el 98% viene de, en esa época, del sector agropecuario, fundamentalmente café. Sin embargo, en 1970 Brasil pega un salto bastante importante, pasa a 420 millones de dólares, ya supera los valores de Argentina en la misma época, pero también supera, aunque no tanto, porque la economía como un todo también creció, supera el- la importancia de las manufacturas en el conjunto de las exportaciones. Sin embargo, a diferencia de Argentina, que a mediados de los 70 ya se empieza a estancar o a tener un crecimiento menor, Brasil sigue creciendo hasta principios de los 80 y pega el salto a casi 7.500 millones de dólares, es decir, crece más casi 15 veces respecto a 1970. Y la industria brasileña representa el 37% de las exportaciones de Brasil. Ya no es un sector minoritario, sino que es un sector relativamente importante. Aún así, no es el dominante, pero tiene un rol mucho más importante. Y sin embargo, de vuelta, si observamos el sector de exportaciones como porcentaje del PBI, observamos un fenómeno muy similar al de la Argentina, que es que básicamente que las exportaciones crecen menos que el PBI. Que ese es el gran problema de fondo que va a tener este fenómeno. Eso lo vamos a analizar más adelante en el tema de la crisis del modelo ISI, pero para dejarlo planteado, creo que está bueno para que vayan mirando estos conceptos. Y esto es todo por acá. Vamos a cerrar el tema. Bueno, a partir de este análisis de las tablas que aparecen en el texto de Romero. Hasta luego.